Ejercicio número 7 de termodinámica. Vamos a ver esta vez un proceso adiabático. Hemos visto proceso isobárico, isocórico, isotérmico. Ahora nos vamos en el adiabático, donde la característica principal es que el calor va a ser igual a cero, además que vamos a tener un cambio de la presión, temperatura y volumen. Durante una expansión adiabática, todavía sabemos el tipo de proceso acá. Además sabemos que va a haber un cambio de volumen, va a incrementarse el volumen. La temperatura de 0.75 moles, tenemos ahí el número de moles de oxígeno, tal vez nos sirva saber qué gas estamos manejando. Baja entonces la temperatura de 40 a 10 grados Celsius. El oxígeno puede considerarse como un gas ideal. Entonces podemos utilizar cualquiera de las fórmulas de gases ideales sin problema alguno. Determine la gráfica del proceso. Entonces vamos a graficar primero. Luego vamos a calcular el trabajo en calorías. También vamos a ver si entra o sale energía del gas y cuánto de energía entra o sale. Además de la variación de la entalpía y de la energía interna nuevamente en calorías. Vayamos con la gráfica. Muy bien, es una expansión adiabática. Tendría que cambiar el volumen, aumentar el volumen, ¿verdad? Una expansión. Y tendría que hacerlo mediante curvas adiabáticas. Una de las características principales de este proceso. Nos vamos al gráfico entonces, presión contra volumen. Y vamos a colocar un punto inicial. Entonces ahí le vamos a poner el punto inicial número 1. Entonces este punto inicial número 1 va a tener una cierta temperatura. Entonces trazamos ahí la isoterma. Y nos dice que va a haber una expansión. Entonces no podemos poner por acá el punto número 2, ¿verdad? Tendría que estar hacia la derecha. Hacia la derecha del punto número 1. Entonces podría estar en toda esta sección. Lo podemos poner por acá o por acá. No sabemos muy bien si va a ser por encima de la isoterma o por debajo. Como lo explicamos ya, a medida que la isoterma esté por encima, tiene mayor temperatura. Por debajo, menor temperatura. Digamos, acá tenemos una temperatura de 0, aquí una temperatura de 10 y aquí una temperatura de 20. Muy bien. Sabemos entonces que de ser expansión va a estar a la derecha del punto número 1, ¿verdad? Ahora también el enunciado nos dice que la temperatura baja. Entonces no la tendríamos que poner a la derecha del punto número 1 por encima de la isoterma, porque si no la temperatura estaría aumentando en el punto 2. Entonces la ponemos por debajo. La podemos poner acá. Entonces está incrementándose el volumen del punto 1 al punto 2. Y además decimos que la temperatura está disminuyendo, está cayendo. Muy bien, del punto 1 al punto 2, entonces cumpliría con todo eso sin problema alguno. Acá, ya que no tenemos los valores de la presión, vamos a colocar simplemente la presión en el punto 1 para que no esté incompleto el gráfico. La presión en el punto 1 y también la presión en el punto 2, para que esté lo mejor posible el gráfico. Entonces ahí más o menos vamos a poner la presión número 1 y acá vamos a poner la presión número 2. También coloquemos el volumen. Entonces en este punto vamos a decir que es el volumen inicial. Entonces B sub 1. Y acá va a ser el volumen alcanzado, que va a ser mayor, obviamente, por la gráfica estamos viendo que va a ser mayor, ¿verdad? Se está cumpliendo lo de la expansión. Entonces ponemos acá simplemente, ya que no tenemos un valor, ponemos volumen o B sub 2 nada más. Muy bien, ¿qué más podemos hacer en la gráfica? Tenemos los valores de las temperaturas, entonces la temperatura baja de 40 sería la inicial, a 10 que sería la final. Entonces acá vamos a poner los 40
y aquí los 10. En esta sección lo podemos poner también en Kelvin y demás, pero bueno, también lo vamos a mantener inicialmente, entonces 40 grados centígrados. Y acá inicial o para un momento final, la temperatura va a ser igual a 20, no era 20, 10 grados Celsius. Vamos a tener la temperatura número 2. Bien, a ver, verifiquemos. Efectivamente, toda la temperatura cae de 40 a 10. Todavía está mucho mejor nuestro gráfico. Acá, ya que no sabemos en qué unidades vamos a manejar, entonces podemos anular esta parte de las atmósferas. Simplemente poner que aquí en las ordenadas tenemos la presión y en las abscisas tenemos el volumen, nada más. Ahí tenemos la gráfica, entonces la representación. Aquí simplemente estaríamos representando los puntos inicial y final. Fíjense que no está el proceso. Este es un proceso entonces adiabático de expansión. Entonces es necesario que pongan una flecha que indique de qué punto a qué punto está yendo el proceso en sí. Porque si lo dejamos así, está incompleto. Simplemente tenemos dos estados inicial y final. Entonces lo vamos a completar haciendo una flecha. Entonces esta sería una curva adiabática, aunque no tan bien hecha. Entonces tenemos ahí una curva adiabática que representa en qué dirección está yendo el proceso. Entonces del punto 1 al punto 2 mediante una curva. Entonces imagínense que esta es una curva. Yo sé que no está bien trazada, pero bueno, una curva adiabática. Esta es una curva adiabática que va entre las dos isotermas y evidentemente todo va a cambiar, ya sea la presión, volumen, temperatura y demás. Entonces ahí tenemos una curva adiabática que va del punto 1 al punto 2. Entonces estamos confirmando un proceso adiabático de expansión. Inciso A ya estaría, entonces calculamos el trabajo en calorías que realiza el gas. Acá ya que es el oxígeno O2, entonces estamos colocando las capacidades caloríficas de un gas monoatómico, como vimos anteriormente. Se mantiene la constante. Acá vamos a anotar también los valores de las temperaturas. La temperatura inicial 40 la podemos anotar, quizá acá nos sirva ponerla en Kelvin. Y lo propio para la temperatura final, que es 10, le vamos a poner 283, estamos sumando nada más, más 280, más 273 para convertirlo a Kelvin. Ya hemos hecho el diagrama. Hagamos entonces la parte de calor y trabajo. El inciso B, entonces, el trabajo. Para un proceso diabético tenemos esta fórmula, menos el número de moles, capacidad calorífica y delta T. Veamos en el enunciado, tenemos el número de moles. Entonces respetamos el signo negativo. El signo negativo también puede estar acá en el trabajo, pero bueno, estamos colocando acá en la parte del reemplazo el signo negativo para que no tengamos problema. 0,75 entonces. Mol. También vamos a tener la relación para un gas diatómico. Entonces aquí vamos a tener entonces el valor de 5 medios de R. 5 medios de la constante R, ya que la queremos en caloría, reemplazamos ese valor para no estar haciendo una transformación y demás y evitar la fatiga. Acá tenemos entonces caloría arriba y abajo vamos a tener Kelvin mol. Entonces, mol con mol se va a ir. Y la variación de temperatura es de 10 a 40, entonces varía en 30. Como ya lo comprobamos en anteriores videos, la variación de temperatura en Celsius o en Kelvin va a ser la misma. Entonces, aquí ponemos Kelvin, que va a ser lo mismo que en Celsius, no va a haber problema. Kelvin con Kelvin se va y mol con mol se va, entonces nos queda la expresión en caloría. El resultado del trabajo entonces estaría en calorías. Ahí está el trabajo. Entonces nos lo acabamos de calcular, lo resaltamos ya que es un resultado final. Nos vamos a la parte del calor. Como decíamos al principio, la característica principal de un proceso adiabático es que no existe calor. El calor es nulo, el calor es igual a 0 directamente. Tenemos el inciso C.
nos decían si entra o sale energía del gas, entonces no entra ni sale energía, ¿verdad? Entonces eso más vamos a colocar acá. No entra ni sale energía. Nos pedían el valor de esa cantidad de energía que entra o sale. Bueno, aquí le ponemos que el calor es igual a 0. 0 calorías, ahí le pongámosle. Inciso C ya estaría completo. Inciso D, variación de la entalpía y de la energía interna. Aquí está entalpía y energía interna en el inciso D. Entonces tenemos para ambos casos, bueno, tenemos para la entalpía la fórmula general que se la maneja, que es número de moles, capacidad calorífica, presión constante y la variación de la temperatura. Reemplacemos directamente entonces número de moles, 0,75 mol. Capacidad calorífica, presión constante, vemos acá, estos son los valores, repito, para cuando tengamos un gas diatómico, como vimos al principio en el ejercicio número 1, si no me equivoco. Entonces ahí está, capacidad calorífica a presión constante, 7 medios. Reemplazamos entonces 7 medios, si nos conviene manejar el valor de la constante de los gases, universal de los gases, que está en función a calorías para que no estemos convirtiendo. Caloría mol, y aquí sabemos que la variación es igual a 30. 30 Kelvin o 30 Celsius lo podemos poner acá indistintamente, no hay problema, lo pueden comprobar, ya lo hemos comprobado también en anteriores ejercicios. Entonces, estamos simplificando para que no haya mucho problema. Entonces Kelvin con Kelvin se va, y acá se va con el mol, con el mal, con el mol con mol se va. Y nos queda efectivamente en caloría, ¿verdad? Entonces acá anotamos el calor de la variación de la entalpía en caloría, que sería igual a menos 156.48. ¿Por qué al menos? Porque acá tenemos que la variación es temperatura final menos inicial. Si está cayendo la temperatura, entonces la inicial va a ganar el signo negativo. Entonces de ahí viene este signo negativo. Lo ponemos, lo resaltamos ya que es un resultado final. Finalmente utilizamos la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Sabemos que calor es igual a 0 y nos quedaría la siguiente expresión. Entonces ya que hemos calculado anteriormente el trabajo, veamos qué valor tenía el trabajo. Acá está. El trabajo es igual a 111.17 calorías. Entonces la variación de la energía interna va a ser igual al mismo valor, pero en negativo. Entonces le colocamos el mismo valor, pero con signo negativo. 111.17, 111.77, bueno, ahí tenemos entonces en calorías todos los resultados que se pedía, tomando en cuenta que es un proceso adiabático de expansión.